¿No? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad, que es la unidad número 5. Vamos a empezar a desarrollar. Bueno, el Estado romano en el imperio. Fuentes del derecho durante el imperio. Durante el imperio subsistieron las mismas fuentes legislativas que en la República, a saber, las leyes comisionales, los senado consultos, los edictos de los magistrados y las repúblicas de los jurisconsultos y las respuestas de los jurisconsultos. A estas fuentes hay que agregar como signo de esa época las constituciones imperiales. Al principio de esta época, en el imperio que se denomina republicano, la intervención del emperador es tímida y aislada, pero después de su segunda fase, las funciones legislativas se encuentran exclusivamente en manos del gobernante máximo. Entonces, las fuentes del derecho durante el imperio son las leyes comisionales, los senado consultos, los edictos de los magistrados y las respuestas de los jurisconsultos. Bueno, la ley comicial. La política conciliadora de Augusto se debe a que no se abolieron los comicios durante su gobierno, pero en cambio propuso utilizarlo como instrumento para sancionar ciertos documentos de reforma que consideraba indispensable a sus bienes políticos. Las clases. Las principales clases en la época de Augusto fueron Lex Julia Maritandis Ordinibus. Tenía por objeto establecer la antigua moral, fortaleciendo la familia. Esta ley era un código familiar de contenido conservador y revolucionario, ya que para establecer las antiguas costumbres modificaba ciertos principios tradicionales y seculares del derecho de los dueños o de los libertos y ponía límites al derecho de testar. Además, en virtud a esta ley, el matrimonio era obligatorio para todos los ciudadanos romanos. Los hombres solteros, los matrimonios sin hijos tenían que pagar un impuesto, así como los que tenían muchos hijos recibían recompensas. Los solterones impedernidos estaban excluidos de las fiestas y espectáculos públicos y no tenían derecho a heredar a nadie, pasando el sexto grado de parentesco. O sea que en esa época, en la ley Lex Julia Maritandis Ordinibus, entonces los matrimonios que tenían hijos tenían muchos privilegios, le daban recompensas, y los que eran solteros se les excluían de las fiestas y espectáculos públicos y les desheredaban también. Después, Lex Adulteris autorizaba al padre a infringir la pena de muerte a la hija adúltera y a su cómplice, y en ciertos casos autorizaba al marido a matar a su rival, pero no a su mujer. Obligaba al marido a denunciar el hecho dentro de los 60 días ante el pretor. Prohibía al marido a comprometer o a vender la dote de su esposa para que no mermaran los bienes de la familia, de las familias ricas. O sea que el ex adulteris entonces le autorizaba a los padres a infringir la pena de muerte a sus hijas adúlteras. El ex santuaris se proponía limitar el lujo, los banquetes, las fiestas, es decir, regulaba la vida privada de los ciudadanos. Según los historiadores, estas leyes constituyeron a restaurar la aristocracia, reconstituyendo las familias nobles, es decir, que Augusto, el hijo adoptivo de César, ponía en vigor aquellos privilegios de la nobleza contra las cuales había sostenido su padre tan larga lucha, esforzándose por restaurar el mismo orden social que aquel había semidestruido. Después de Augusto se promulgaron la Lex Claudia, la Lex Petrona, la Lex del Imperio de Vespasiano. Los senados consultos. Los senados consultos eran los pronunciamientos del Senado y de algunos de los cuales tenían el carácter de leyes y por tanto constituyen una fuente de derecho. Generalmente llevan el nombre del magistrado que presidía la reunión del Senado.
Para producir un senado consulto con fuerza de ley se reunían el senado y un magistrado, cónsul, pretor o el mismo emperador, quienes presentaban un proyecto de ley. Se leía, se discutía y se votaban, y conocida el resultado, se redactaba el senado consulto, que constaba de 3 partes. La prescriptio contenía el nombre del magistrado proponente, día y lugar de la reunión, el texto dividido en capítulos y redactados en forma de consejos, y la exactio o sanción en caso de incumplimiento. Son considerados como fuente de derecho. El otro punto, las constituciones imperiales. La facultad legislativa de los emperadores eran ejercida mediante las constituciones imperiales. Esta facultad no la tuvieron al comienzo, sino de a poco. A medida que iban creciendo el poder imperial, se iban debilitando los poderes del comercio y del senado. Las constituciones imperiales podrían adoptar 4 formas. Clases, que son las clases, ¿verdad? Que son el edicto, decreta, mandata y prescripción. El edicto tenía generalmente carácter local restringido. El derecho era dictado para resolver cuestiones judiciales en primera instancia o en apelación. El prescriptio era la respuesta que daba el emperador sobre las consultas legales que le hacían los magistrados y los particulares. Si la respuesta era al pie de la consulta, se llamaba subscriptio, y si era enviada en forma de carta, se llamaba epístola. El mandato era la instrucción que el emperador dirigía las funciones a su cargo y al cual debían ceñirse estrictamente. Estas son las clases de constituciones imperiales. Periodos prejustinianos. El código gregoriano y hermogeniano y código teodosiano. La jurisprudencia romana evidencia una notoria decadencia que se manifiesta en el hecho de que han dejado de surgir juristas con el genio creador de aquellos cuyas opiniones integran la ley de citas. La obra jurídica de este periodo se caracteriza por una labor meramente compiladora que busca comprender y reunir las obras jurídicas dispares para facilitar su aplicación y conocimiento. La abundancia de estas obras da lugar a grandes confusiones en la vida del derecho, creando un clima de incertidumbre que peligraba la seguridad jurídica, ya que era necesario aplicar correctamente el derecho en cada caso. La labor codificadora se inicia en el ámbito privado con papiro justo, pero los tratados de esta naturaleza que adquirieron mayor importancia son de los códigos gregorianos y hermogenianos. El código gregoriano es una obra debida a Gregorius que comprende la recopilación de las constituciones de Adriano y Diocleciano. El código teodosiano y las novelas post-teodosianas. El Ius contiene las institutas de Gallo, las sentencias de Paulo y los códigos gregorianos y hermogenianos. Es la obra jurídica más importante entre las leyes romanas. Barbarium. La Lex Romana Burgundiorum. Debido al error de copista, se la llamó también Papinianus. Fue ordenada por Gundobaldo y se formó con las mismas que el anterior, pero es sin duda de menor importancia de aquellos. Entonces, estos son en el periodo prejustiniano los códigos que se establecieron. Ahora vamos a saber la ley de citas. La obra de los juristas del periodo clásico fue grande y brillante. Ellos dejaron en sus escritos y sentencias todas las ciencias jurídicas de aplicación inmediata. Los jueces que vieron después pretendieron resolver pleitos aplicando aquellas doctrinas y las distintas críticas que se hacían a los mismos, dando una enorme confusión con el objeto de determinar en este caos. Constantino promulgó una constitución estableciendo que no tenían ningún valor legal las notas y comentarios hechos a las obras de Papiano por los juristas Pablo, Ulpiano y Marciano, pero reconocieron valor legal a los demás trabajos de los mencionados juristas. Un siglo después,
Teodosio II promulgó una constitución al que llamó Ley de Citas, con el objeto de regular las prácticas, con el objeto de regular en la práctica la doctrina y las opiniones de los juristas. En ella se reconoce expresamente la máxima autoridad ante los jueces de los criterios jurídicos emitidos por Papiano, Ulpiano, Gallo y Modestino, en casos análogos anteriores. El procedimiento era el siguiente: se aceptaba el criterio de Papiano. Si no existía un criterio de Papiano sobre el caso que se trataba, el juez decidía por sí mismo. Se ha dicho que esta ley creó el tribunal, pues los mencionados famosos juristas hacía tiempo que habían muerto. Bueno, esa es la ley de citas. Ahora vamos a desarrollar la obra jurídica de Justiniano, el emperador Justiniano y su labor codificadora. Justiniano ocupó el trono del Imperio Romano de Oriente desde el año 527 a 565 después de Cristo. Las condiciones en que se encontraba el Imperio del Oriente eran en todos los órdenes calamitosas. Justiniano se propuso confirmarse a reconstruir el imperio en todos sus aspectos. Entre toda su inmensa tarea se destaca la inmensa labor legislativa y codificadora que ha reportado un inmenso beneficio a la cultura jurídica en general, con la valiosa colaboración de Triboniano, destacado jurista y hombre de vasto conocimiento. Emprendió la gran empresa de reunión en códigos las leges y el ius en forma completa, logrando realizar así una obra considerada como la más gloriosa y trascendental en la historia del derecho imperial. Sin embargo, no falta críticos que lo consideran como un mero compilador de las obras de otros y no un creador. Otros lo acusan de haber realizado una labor demoledora porque mutiló textos clásicos que representaban la cultura genuinamente romana, pero hay que tener en cuenta que Justiniano necesitó adaptar este derecho a su época, aboliendo las instituciones jurídicas en desuso y dándole un carácter más equitativo. La obra codificadora de Justiniano estaba representada por el Código Antiguo, el Nuevo Código, el Digesto Pandectas y las instituciones. Este conjunto de trabajos jurídicos se le denominó Corpus Iuris Civilis, un momento incomparable de síntesis legislativa. Bueno, ahora vamos a desarrollar estos códigos, ¿verdad? El Código Antiguo, el Código Nuevo, el Digesto Pandectas y las instituciones. Bueno, el Código Antiguo contiene las constituciones imperiales y las publicaciones anteriormente en los códigos gregorianos, hermogeniano y teodosiano, las que fueron dictadas por el propio Justiniano desde el año 527. El nuevo código, después de la publicación del antiguo código, continuaron apareciendo otras constituciones en las que fueron reunidas por disposiciones de Justiniano en otro código, que entró en vigencia en el año 534. Este código nuevo trataba de armonizar las leyes nuevas con las antiguas, contenidas en las codificaciones anteriores. Se compone de 12 libros y aparecen por orden cronológico. Se suprimieron las repeticiones y se reunieron en una de las que eran idénticas. Entonces, el digesto o pandectas, así como los códigos reunían leyes emanadas de las constituciones, obras juristas de los emperadores, el digesto o pandectas contenía en forma ordenada todos los derechos o ius que eran originadas por los jurisconsultos de la época clásica. Esta tarea difícil y completa, por lo que fue necesario preparar debidamente y para el efecto fueron dictadas dos constituciones que contenían las instrucciones que debían cumplir estrictamente las compiladores, quienes formaban una comisión y que explicaban cómo fue preparado el digesto y cómo debían aplicarse su contenido. Ese en cuanto al digesto, ¿verdad? Los digestos eran originados por los jurisconsultos de la época clásica. Este era una tarea muy difícil, compleja, por lo que fue necesario preparar debidamente y para el efecto fueron dictadas dos constituciones, ¿verdad? Que contenían las instrucciones que debían cumplir estrictamente los compiladores
quienes formaban una comisión y que explicaban cómo fue preparado el digesto y cómo debían aplicarse su contenido. Las institutas. Las instituciones o institutas del latín institure enseña, iniciar, ordenar son un conjunto de libros o manuales destinados a la enseñanza introductoria del derecho romano. Aunque varios autores de la antigua Roma escribieron institutas, hay dos versiones principales. Las institutas originales, escritas por el jurista Gallo en el siglo II, y la obra de los profesores del derecho Teófilo, Doroteo, supervisados por Triboniano II, que forma parte del Corpus Iuris Civilis, cuerpo del derecho civil, mandato o recopilado por el emperador bizantino Justiniano I entre los años 529 y 534. Los libros, ¿verdad? Los libros de las institutas. Las institutas de Justiniano, a imitación de las de Gallo, se dividen de la siguiente manera. Libro 1, nociones generales sobre justicia, derecho y sobre gentes. Libro 2, sobre las cosas, manera de adquirirlas, testamentos, legados y fideicomisos. Libro 3, herencia, ad intestato, sucesiones universales y de las obligaciones que surgen, contratos o cuasi contratos. Libro 4, obligaciones generales en el delito, cuasi delito de las acciones en general. Las institutas tuvieron el doble carácter de manual y de la ley al ser promulgadas por el emperador. Las novelas. Después de Justiniano, que cumplió las leyes y el ius, se dictaron nuevas disposiciones legislativas de importancia. Estas nuevas leyes, novelas, leyes o simplemente novelas no llegaron a ser compiladas oficialmente. La mayoría fueron redactadas en griego y algunos en latín. Examen de las disposiciones contenidas en las constituciones de Deo, Autore y Tanta. La Constitución de Autore ordenaba la preparación del digesto y disponía que los encargados de hacer las leyes corrigieran los libros pertenecientes al derecho romano, escrito por los antiguos jurisconsultos, a quienes los emperadores habían autorizado para redactar las leyes en virtud de ius respondiendi, ex autoritate principis. Se disponía también la compilación debía estar contenida en 50 libros y sus correspondientes títulos, y que su estructura podían tomar como modelo al edicto perpetuo de Salvio Juliano o los códigos de Justiniano. En realidad se amoldaron al edicto por ser el más antiguo. También se ordenó que si algo se encontraba mal, contradictorio o superfluo, se modificara el texto original para que la obra resultara la más acabada posible y de carácter público. Esa es la Constitución Deo Autore. La Constitución Tanta puso en vigencia el digesto en el año 533. En ella también decía que fue necesario consultar y leer casi 2000 libros jurídicos, a lo que fueron compiladas en 50, colocando solo lo más útil, quedando bien aclaradas las ambigüedades y no dejando más contradictorio. Contenido y plan de gesto. Los 50 libros se subdividieron en 432 títulos, que comprendían 9.142 fragmentos tomados de las obras de 40 jurisconsultos. Al comienzo de cada fragmento se consignaba el nombre del autor de la obra y de esta, a partir de su vigencia, el digesto fue admitido juntamente con los códigos e instituciones de Justiniano como la única fuente de ley. En consecuencia, fueron derogadas todas las antiguas y se prohibieron que fueran usadas ni mencionadas en ningún pleito, bajo la advertencia de ser considerado reo de falsedad a quienes así lo hicieron. Se estableció también que se hubiere de ser traducido al griego debería mantener el mismo orden y correlación que el texto romano redactado en latín. No obstante, todo el ciudadano que tuvo Justiniano para que el digesto se reuniera armonía absoluta en todas las disposiciones como corresponde a un texto legal, es indudable que no pudo evitar que incluyera repeticiones inútiles y contradicciones evidentes que plegaron la obra. Las novelas, los manuscritos, ediciones de habeas iuris civilis. Manuscritos y edictos del Corpus Iuris Civilis. No son muchos los manuscritos de habeas iuris civilis o legislaciones justinianas que se conocen, pues la mayoría han desaparecido. Entre los existentes se encuentra el manuscrito pisano,
hallado en Pisa en el siglo XII y cuyo origen se remonta al siglo VI, consta de más de 400 pergaminos en finísimas hojas. La Vulgata Bolognensis era manuscrito destinado a divulgar el digesto y fueron admitidas como texto oficial por la famosa escuela de Bolonia. Los manuscritos de Verona son fragmentos de código y de las institutas. En cuanto a las ediciones del Habeas Iuris Civilis en forma de libros, existen dos clases: glosadas o comentadas y no glosadas. Ellas fueron apareciendo a partir del siglo XIII en Venecia, Lyon y otras ciudades. Con esto termina la clase de hoy. Nos vemos la otra semana. Así como siempre les recomiendo que lean otra vez el material para que puedan realizar las tareas que ya se encuentran en la plataforma y que estará habilitándose a partir de las 8 de la noche. Que tengan un lindo resto de jornada.